El 29 de marzo podría dejar de ser la fecha del Brexit. El Parlamento británico aprobó la posibilidad de retrasar su salida de la Unión Europea. Esta prórroga depende ahora de que los 27 países restantes del bloque europeo ratifiquen la medida. Tendremos análisis en nuestros estudios. La declaración de emergencia del presidente Donald Trump para financiar el muro fronterizo sufrió un revés después de que el Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobara una resolución para anular esta declaratoria. Trump adelantó que vetará esta decisión. Y se cumple un año desde que la defensora de los derechos humanos y concejala brasileña Marielle Franco fuera asesinada a tiros en Río de Janeiro. Durante un homenaje en esta ciudad, familiares y amigos piden que se encuentre al autor intelectual de su muerte. Es momento de actualizar la información en France 24. Bienvenidos, mi nombre es Marina Colorado. Comenzamos en Europa. En un tercer día consecutivo de votaciones en Reino Unido, la Cámara de los Comunes aprobó extender el llamado Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es el que definía que la salida del bloque se produciría el 29 de marzo. Con 413 votos frente a 202, los parlamentarios decidieron apoyar la enmienda que abre la posibilidad de una prórroga del Brexit. Según esta, si se alcanza un nuevo acuerdo antes del 20 de marzo, la fecha de salida sería el 30 de junio. La moción tendrá que ser aprobada de manera unánime por los 27 países restantes de la Unión Europea. Señor presidente, después de los últimos días de caos en el gobierno y algunas derrotas, ahora todos tenemos la oportunidad y la responsabilidad de trabajar juntos para encontrar una solución a la crisis que enfrenta este país donde el gobierno ha fallado de manera tan dramática. Hemos empezado a mantener reuniones con los miembros de la Cámara de Representantes para encontrar un consenso y un compromiso que satisfaga las necesidades de este país. Para analizar la compleja situación que se vive en Reino Unido, me acompaña en el estudio Dirceo Córdoba Guzmán. Él es profesor de Estudios Europeos de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Señor Córdoba, muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Muchas gracias por la invitación. Tras esta votación de hoy en Londres, la posible prórroga del Brexit queda en manos de la Unión Europea. Según su opinión, ¿qué tan probable es que los países del bloque acepten una salida tardía del Reino Unido? La probabilidad es muy alta. De hecho, en los últimos días, el propio Donald Tusk, quien es el presidente del Consejo Europeo, ha manifestado esa posibilidad, la cual se vote favorablemente porque desde su perspectiva y la de sus colegas, son los británicos quienes deben decidir el futuro de su país, mucho más después del mandato que tuvieron post-elecciones Brexit. Bueno, entonces, de ser aceptada, la fecha se retrasaría al 30 de junio, pero de no ser así, es probable que el Reino Unido permanezca y sea parte todavía del bloque europeo mientras se celebren las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Cuáles serían las consecuencias de este escenario? Las consecuencias, sin lugar a dudas, sería un fuerte golpe al Partido Conservador. De hecho, adelantar las elecciones generales propuestas por May ya significaron un golpe muy fuerte. Perdieron las mayorías que tenían, les tocó hacer alianzas con la bancada de Irlanda del Norte, algo que nunca había ocurrido en la historia del Parlamento británico. Y en ese orden de ideas, llegar a elecciones probablemente del Parlamento Europeo probablemente esas elecciones llegarán ambientadas de un escenario a favor de permanecer en la Unión Europea. Luego, incluso hoy vimos cómo el propio secretario del Brexit, de Theresa May, votó en contra de su propuesta. En ese orden de ideas, lo que podemos ver en perspectiva es que probablemente eso es lo que vaya a ocurrir en las elecciones, si ellos llegan a elecciones a mitad de año. Y, en su opinión, ¿más tiempo para llegar a un acuerdo será la solución al bloqueo que existe en Reino Unido frente a su salida de la Unión Europea? No es una solución a corto y mediano plazo, al contrario, creería que se vería mucho más fortalecida esa ruptura que existe en los liderazgos dentro del Parlamento. De hecho, hace algunos minutos veíamos a Jeremy Corbyn, quien es el principal líder de la oposición. Entonces, esa lucha entre los liderazgos se seguirá viendo. Luego, no es muy obvio el escenario que veamos en torno a que si se va a solucionar. No creería que se vaya a solucionar tan pronto. Al contrario, los debates seguirán siendo mucho más fuertes, no obstante, con mucho más calma.
porque tener el cronograma al límite también genera unos escenarios de expectativas muy grande y de incertidumbre muy grande principalmente. Y bueno, la primera ministra Theresa May ha recibido varias derrotas en los últimos meses. ¿Cuál cree usted que va a ser el futuro de la Premier británica? Hoy existe un consenso generalizado, pues en las últimas horas existe un consenso generalizado en cuanto a que es muy probable que no la vayan a cesar del cargo, porque sacarla del cargo significaría convocar a unas elecciones y esto es algo que el Partido Conservador no se puede dar el lujo. Luego, al contrario, creo que tratarán de fortalecer esa figura porque lo que está en juego es mucho más que el Brexit, también es la legitimidad del Partido Conservador al interior del Parlamento, dado que la figura nuevamente de Jeremy Corbyn ha cobrado mucha relevancia al interior de la sociedad y esa vocería en torno a permanecer en la Unión Europea y que el referendo fue un error, le ha dado un margen de maniobra mucho más alto en la población. Tenemos a una Theresa May que además sufrió las renuncias constantemente de sus secretarios del Brexit, más la renuncia de Boris Johnson, que era una de las figuras que más representaba esa salida de la Unión Europea. No obstante, aún con todo ese escenario, sacarla sería debilitar al partido y debemos recordar que en el Reino Unido se funciona mucho mediante el juego de bancadas, la fortaleza del partido mucho más que la figura individual de cada uno de sus líderes. Luego, la salida no sería, a corto plazo, no se vislumbra. Bueno, pues esperemos a ver qué decide la Unión Europea con respecto a esta posible prórroga del Brexit. Muchísimas gracias, Dirceo Córdoba Guzmán. Él es profesor de Estudios Europeos en la Universidad Javeriana en Bogotá. Pasamos a Estados Unidos, donde el Senado de mayoría republicana votó a favor de una resolución en contra de la emergencia nacional decretada por el presidente estadounidense Donald Trump para financiar el muro en la frontera con México. La decisión se da 2 semanas después de que la Cámara Baja, liderada por los demócratas, hiciera lo mismo. Tras la votación, Trump anunció que vetaría la resolución del Congreso en contra de la emergencia nacional, a la que calificó de inspirada por los demócratas. Se trataría de la primera vez que el Congreso tendría que enfrentarse a un veto del presidente Trump desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017. Hace minutos conversamos con Diana Castañeda, nuestra corresponsal en la capital de Estados Unidos, Washington DC, quien nos dio detalles sobre qué pasará si el presidente Trump cumple con su promesa de vetar esta decisión del Congreso. Pues esto se explica desde el punto de vista de la profunda división que existe dentro del propio partido del presidente, el Partido Republicano. Y hoy quedó demostrado, 12 legisladores republicanos decidieron unirse a los demócratas para revocar, votar en contra de esta declaración de emergencia. Y los argumentos fueron múltiples. Primero, que el presidente se estaba saltando el poder del Congreso, que en varias oportunidades no ha aprobado un presupuesto para construir un muro en la frontera sur con México, y también que el presidente estaba tratando de evitar o hacer de cuenta que no existe la separación de poderes en los Estados Unidos. Así que digamos que fue un día no tan agradable para el presidente, quien dijo que iba a vetar esta decisión del Senado y de la Cámara. Sin embargo, no existen los votos suficientes para que el Senado, por ejemplo, pueda vetar esta decisión del presidente. Y seguimos hablando de política estadounidense. Tras meses de especulación, el candidato demócrata al Senado por el estado de Texas, Beto O'Rourke, anunció que buscará la nominación demócrata para ser presidente de Estados Unidos. O'Rourke se une a un campo lleno de demócratas que luchan por arrebatarle la presidencia a Donald Trump en el año 2020. Es un cantante de rock convertido en celebridad política. Beto O'Rourke es una estrella en ascenso en el Partido Demócrata. Su carisma y mensaje de esperanza le han valido comparaciones con el expresidente Barack Obama. Esta será una campaña positiva que busca sacar lo mejor de cada uno de nosotros, que busca unir a un país muy dividido. O'Rourke, que cumplió 3 periodos en el Congreso, había mantenido un perfil bajo, pero saltó a la fama el año pasado.
Su candidatura al Senado, sin ser el favorito, trajo a Texas a la imaginación de los demócratas en todo Estados Unidos. Una inteligente estrategia en redes sociales, avales de celebridades y campañas populares lo ayudaron a recaudar un récord de $80 millones en fondos para su postulación. ¿Estás listo para ganar? Estoy listo para ganar esto contigo. O'Rourke solo perdió con Ted Cruz por 3 puntos porcentuales, un rendimiento impresionante para un demócrata en un estado conservador. Ahora espera canalizar su fama en una candidatura presidencial, postulándose en una plataforma liberal sin excusas. Está a favor de un sistema de salud universal y del control de armas. Criado en la ciudad fronteriza de El Paso, rodeado de una fuerte influencia hispana, O'Rourke habla fluidamente español y tiene una postura flexible sobre la inmigración. Pero sus críticos dicen que carece de una política firme y señalan que fue poco relevante durante su estancia en la Cámara. A los 46 años, es el 15º demócrata en presentar una candidatura para la Casa Blanca. Vamos ahora hasta el sur del continente americano. Hoy se cumple un año del asesinato en Río de Janeiro de la activista brasileña Marielle Franco y de su conductor Anderson Gomes. El martes fueron arrestados los autores materiales del crimen, 2 expolicías vinculados a la milicia, el grupo paramilitar que controla un centenar de favelas en Río de Janeiro. Valeria Sacone, corresponsal de France 24 en Brasil, nos amplía la información. Esta es Mónica Benicio, la viuda de Marielle Franco, que el domingo pasado cerró con broche de oro el desfile histórico de la Escuela de Samba Mangueira, campeona del carnaval. Esta escuela presentó una trama sobre los héroes ignorados de la historia brasileña, los negros, los indígenas y los pobres, y también hizo un homenaje a Marielle Franco que conmocionó el país. Río dice que quiere muchas Marielles y que no acepta el silencio sobre la muerte de Marielle. En vísperas del aniversario de su muerte, la victoria de Mangueira es una esperanza y es un recado para los cobardes. Lejos de los focos del espectáculo más grande de la tierra, los padres de Marielle enfrentan una semana dura y llena de homenajes. Es un año de mucho dolor, de mucha lucha. Es un año en que hubo muchos cuestionamientos, en el que se sufre todos los días. Todavía no podemos imaginar hasta dónde llega el nombre de Marielle. Sabemos que está yendo muy lejos, pero que sea con la dignidad que ella merece. El asesinato de Marielle tuvo una repercusión mundial que sorprendió a su familia. Ahora los padres esperan descubrir quién ordenó matar a su hija. Yo particularmente no pierdo la esperanza. Creo firmemente que antes de morir sabré sobre el autor intelectual. Y los asesinos de mi hija. No quiero llevar a la tumba esta pregunta sin respuesta. Mientras, las calles recuerdan a la política que se convirtió en un símbolo de la lucha por las minorías. Y una asociación de comunidades indígenas de Argentina lleva 30 años luchando contra el Estado por un título de propiedad de unas tierras ubicadas al sureste del país. El caso pasó a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que el Estado incurrió en una violación al derecho a la propiedad. Nuestra corresponsal en Costa Rica, Cindy Regidor, estuvo presente en la primera jornada de audiencia pública en San José. Aquí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se llevó a cabo esta audiencia el día de hoy. Inicialmente se había programado 2 fechas, el jueves 14 y viernes 15 de marzo, pero finalmente concluyó en un día esta audiencia acerca de la excepción preliminar y los eventuales fondos, reparaciones y costas. En la recta final del conflicto de tierras más grande de Argentina, miembros de la Asociación de Pueblos Indígenas, la Cajonat, reclamaron por los derechos territoriales de los indígenas. En sus declaraciones hicieron énfasis en la necesidad de un título único y no individual para no romper con las pautas culturales del pueblo indígena. Explicaron que su petición a la Corte es que ordene al gobierno argentino que demarque, que delimite y que titularice el territorio para que posteriormente las comunidades puedan organizarse por sí solas. Además, hablaron sobre las afectaciones de la tala ilegal y del alambrado que les impide caminar libremente por el territorio. Aspiran a no tener que esperar más para una solución a este conflicto que lleva más de 3 décadas. Por su parte, el gobierno argentino dijo que esperan que la Corte reconozca el trabajo que han venido haciendo en este caso y que rechace la petición de los demandantes.
Y la tecnología está cambiando la manera en la que nos relacionamos con las personas y también el diseño de las ciudades. En Tel Aviv, Israel, instalaron bandas luminosas en el pavimento de una importante intersección para advertir a los que van mirando sus celulares de si pueden o no cruzar la calle. Estas luces están sincronizadas con los semáforos y, según el Departamento de Tráfico de la ciudad, están cumpliendo con su objetivo de alertar y evitar posibles accidentes por distracciones. Con esta noticia nos despedimos. Encuentran más información en france24.com.